La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Quiero darles la bienvenida a todos los hermanos que ya se han conectado y a aquellas personas que más adelante también van a ver este devocional. Que Dios les bendiga, dispongamos nuestro corazón y oremos al Señor pidiendo el perdón de nuestros pecados. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi transgresión y mi pecado siempre está delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido por puro en tu palabra y en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Señor, te agradecemos por el perdón que nos ofreces por medio de la obra perfecta que Cristo pagó por nosotros en nuestro lugar. Y te agradecemos porque en Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, también por la vida de nuestros hermanos que siguen este devocional desde sus casas. Te pedimos que en esta noche hables a nuestras vidas, fortalezcas nuestra fe y nuestros corazones se afirmen en la verdad de tu bendita y santa palabra. Fortalécenos en estos tiempos de dificultad, de necesidad, en estos tiempos tan difíciles en que estamos viviendo, pero confiamos y tenemos la seguridad de que nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Gracias te damos y estas cosas las pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos entonces a alabar al Señor. Vamos a cantar este bello himno. La
tu palabra. Eso que acabamos de cantar es también aquello que creemos en nuestro corazón. Sabemos que el Señor nos sostiene por medio de su santa palabra. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que anoche estuvimos estudiando una pequeña carta del Nuevo Testamento, la segunda carta del apóstol San Juan. Hoy vamos a considerar la tercera carta de Juan. Es solo un capítulo. Como decía anoche, estas son esas cartas que algunos comentaristas bíblicos llaman las cartas olvidadas, porque a veces poco en nuestros sermones nos referimos a ellas, y a veces en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida devocional, las pasamos de largo. Pero estamos tratando de profundizar un poco en el estudio de la palabra de Dios a través de ellas. Ayer leíamos y reflexionamos en la palabra del Señor. La meditación la enfocábamos en el hecho de cuidarnos también de aquellos falsos maestros que han salido por todo el mundo a engañar, y vemos cómo Juan le decía a la señora elegida y a sus hijos, a la congregación, para que ellos se cuidaran y permanecieran en la verdad, de manera que aquellos que iban a enseñar falsas doctrinas pudieran ser expulsados de la congregación. Ahora, la tercera carta de Juan va a hablarnos acerca de algo que tiene que ver también con nosotros hoy en día, como es la obra misionera, cómo es el compromiso que los cristianos estamos llamados a tener frente a aquellos otros hermanos, como los pastores, los líderes, los misioneros, que van a diferentes lugares llevando la palabra de Dios. Y para esto la palabra entonces nos va a enseñar muchas verdades. Así que vamos a iniciar dando lectura. Espero que ya hayan podido abrir sus Biblias en la tercera carta del apóstol San Juan. Y leemos entonces la palabra del Señor. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Pues yo me regocijé mucho cuando los hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, procedes fielmente cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio de tu amor ante la iglesia. Bien harás en encaminarlos para que continúen su viaje como lo merece su servicio a Dios. Porque por amor al nombre ellos se pusieron en camino, sin aceptar nada de los paganos. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que seamos colaboradores con la verdad. Yo le he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, cuando yo vaya, haré mención de lo que hace, pues anda hablando mal de nosotros, y no contento con esto, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos les prohíbe hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan buen testimonio de Demetrio, incluso la verdad misma. También nosotros damos ese testimonio, y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas otras cosas que escribir,
pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, pues espero verte pronto y hablar cara a cara. Que la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Amén. Bueno, ya hemos dado lectura a esta carta. Como se han dado cuenta, son 15 versículos. Ha sido muy breve, pero vamos ahora a meditar un poco en esta preciosa carta. Tendríamos muchas cosas que estudiar, pero por causa del tiempo vamos a tomar como las ideas principales y vamos a aplicarlas también a nuestra vida como cristianos. El autor, como leíamos también anoche en la segunda carta, se presenta como el anciano. Ya habíamos dicho que posiblemente cuando Juan escribe estas cartas estaba en los últimos años de su vida. Esto nos da testimonio algunos escritores cristianos del segundo siglo. Ayer habíamos mencionado algunos de ellos, como Irineo de León, como Clemente de Alejandría, Eusebio, que es el autor de la historia eclesiástica. Ellos daban fe de esto que acabo de mencionar. Pero también es interesante que un autor del segundo siglo, que ya había mencionado, Irineo de León, él dice que Juan había sido nombrado como el supervisor de la iglesia de Éfeso. Y ya nosotros sabemos que la ciudad de Éfeso era una ciudad grande y era también una iglesia muy fuerte. Por esta razón, pues no nos hace extraño de que esa haya sido la labor ya en sus últimos años, después de haber sido un gran apóstol y aparte de su nombre, experimentado en su ministerio. Por esto, él entonces dirige ahora la carta a un hombre llamado Gallo. No sabemos mucho de él, aunque el Nuevo Testamento nos habla de unos hombres que tenían este mismo nombre. En el libro de los Hechos y también en Primera de Corintios capítulo 1, dice que es a Gallo y a los de su casa. Pero este posiblemente no era el mismo del cual se nos ha hablado en otras cartas. Era un hombre muy conocido en esa época, inclusive uno de los emperadores romanos había tenido este mismo nombre también. A él se le llama el amado, a quien ama en la verdad. Es un gran deseo que tiene Juan por aquel hermano en la fe. Inclusive en el versículo 2, que es un versículo que algunos sabemos de memoria, que algunos dedicamos en especial a personas por las cuales sentimos gran afecto en nuestra fe, donde dice: amado, deseos que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Ese era el deseo que Juan tenía para ese hombre, para ese compañero en la fe, para este hombre que más adelante Juan nos va a hablar un poco acerca de él. Era un cristiano verdadero, a quien Juan amaba en la verdad, y porque Juan deseaba que tuviera un bienestar en su vida espiritual, pero también en todo lo que compete a su vida. Podríamos decir en la salud, en el bienestar también, en su relación familiar, en todas las áreas de su vida, que él tuviera un gran bienestar, porque era un hombre comprometido con la misión de la iglesia. Y esto es lo que hoy queremos destacar de este estudio de la palabra de Dios. Como en esta iglesia, que no conocemos en qué lugar se encontraba, pero que era una iglesia que, como la nuestra, también tiene desafíos, dificultades, pero también progresos, y entre los cuales muchos hermanos con amor y con una actitud de servicio, reconociendo el amor que Dios ha tenido para con ellos en Cristo Jesús, y en gratitud a este amor ellos también se han comprometido en servir en la iglesia. A ellos es que también
se les destaca en esta carta que estamos estudiando. Al hablar de Gayo, entonces se habla de un hombre comprometido con la misión de la iglesia. El versículo 4 dice: no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Y miremos en el 5, amado, procede fielmente cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio de tu amor ante la iglesia. Estos desconocidos a la final no eran tan desconocidos, ¿cierto? Posiblemente eran predicadores que iban de un lugar para otro, eran predicadores itinerantes. Anoche habíamos hablado un poco de ellos y también la palabra de Dios nos había dado algunas indicaciones de cómo nosotros debemos reconocer a aquellos que vienen en la verdad y a aquellos que vienen a traer falsas doctrinas o vienen con una disposición de obtener algo material a cambio de ello. Estos hermanos que Juan, posiblemente como supervisor o como episcopos, que es la palabra que se le da en el original, como aquel que administra la iglesia, posiblemente él había enviado a algunos de estos hermanos como misioneros a predicar, a apoyar la obra que se estaba haciendo en diferentes ciudades, regiones, aldeas, donde la palabra de Dios estaba siendo predicada. Estos hermanos daban buen testimonio de aquel hermano Gayo, porque él posiblemente le recibía con amor, y por eso es que en el versículo 5 dice: procede fielmente cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Él posiblemente era un cristiano muy hospitalario, y especialmente con aquellos hermanos que llegaban de largos viajes. Recordemos que para la época los medios de transporte no eran tan sofisticados, lo cual implicaba días de caminar o de ir en un caballo, ¿cierto? Esto implicaba entonces desplazamientos muy agotadores para esos hermanos. Y este hermano Gayo, él parecía que estaba muy comprometido y se alegraba mucho en recibir a aquellos hermanos que iban predicando la palabra de Dios. Por eso ellos ante la iglesia en sus informes pues hablaban de aquel hermano que los había acogido bien en la verdad. Posiblemente les había dado hospedaje, comida y lo necesario para que ellos continuaran el viaje hacia otros lugares. Aquellos primeros predicadores, recordamos que es lo que Jesús mismo dice cuando envía a sus discípulos: no lleven dinero ni bolsa, sino que vayan y reciban lo que les den. Ellos no iban con una bolsa llena de dinero, ¿cierto?, para pagar grandes hospedajes, para tener grandes privilegios, sino iban confiando primero en el favor de Dios, en la gracia de Dios, y también en el amor que los hermanos cristianos iban a tener para con ellos, en acogerlos y proveerles el sustento que ellos necesitaban para continuar con su ministerio de predicar el evangelio en diferentes lugares. Así que este era un gran cristiano que nos habla la palabra de Dios. Pero aparecen dos líderes también dentro de esa iglesia. El primero de ellos, Diotrefes, que era un hombre que tenía unas características muy particulares, pero vamos a entender que son negativas. En el versículo 9 dice que él le había escrito acerca de este personaje porque siempre le gustaba tener el primer lugar entre ellos. O sea, era alguien posiblemente muy egocéntrico que siempre quería tener el privilegio en todas las cosas. Esto nos recuerda mucho lo que Jesús, cuando aquellos dos discípulos, Santiago y Juan, van y hacen esa petición, ¿cierto? Queremos tener esos lugares de privilegio a tu derecha, a tu izquierda, queremos ser. Y Jesús entonces
Les dice, el que quiera ser el primero debe ser el postrero, el que quiera ser el mayor debe ser el servidor de todos. Pero ese personaje, Diotrefes, no actuaba así, por el contrario, buscaba siempre destacarse, tener el primer lugar, posiblemente con un corazón endurecido y con una actitud totalmente impenitente en toda su conducta, que es también lo que Juan nos dice al respecto de él. Buscaba el primer lugar, no quiso saber nada de Juan, que es lo que Juan dice, que ni siquiera los quiso recibir, y habla de él mismo, siendo un apóstol que estuvo con Cristo durante su ministerio público, que estuvo con el Señor en la cruz, a los pies de la cruz. Sin embargo, este hombre, este líder de esta iglesia, ni siquiera estimaba eso y despreciaba al apóstol. Trató de denigrar de Juan, que es lo que también nos dice en el versículo 10, ¿cierto? Él anda hablando mal de nosotros, es lo que dice Juan. Qué actitud tan terrible la de este hombre impenitente. Un hombre con un corazón endurecido y posiblemente con una visión totalmente distorsionada de lo que era ser un servidor, un líder en la iglesia. Es todo lo contrario de lo que debería ser un pastor o un líder en la iglesia, un dirigente en la iglesia. Y algo que se le podemos añadir todavía más es que este hombre, no contento con eso, es lo que nos dice Juan, no recibe a los hermanos, y algunos hermanos que tenían un corazón de servicio, de amor, con aquellos que predicaban la palabra, pues ellos les abrían sus casas y este hombre aún los expulsaba de la iglesia. O sea, era algo muy terrible. Quizás nosotros hayamos conocido personas que hayan sido tropiezo en nuestras congregaciones, pero creo que este hombre hizo méritos para estar en el primer lugar como él quería, porque nos muestra todo lo que es distorsionar el servicio al cual nosotros somos llamados. Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esa no era la actitud de este hombre. Una actitud arrogante, un hombre que, claro está, debería ser puesto en la disciplina de la iglesia. Pero Juan no se queda solo en mostrarnos a este hombre que había sido tropiezo en la obra misionera, en recibir a los que eran enviados por la iglesia para predicar el evangelio, sino que nos habla de un hombre que tiene una actitud totalmente diferente. Demetrio, versículo 11: amado, no imites lo malo. Y a él está recordando a Gallo. Aunque tú ves la actitud de este hombre, debemos orar por él y debemos también exhortarlo para que él se arrepienta de esa vida que está llevando, que está causando daño a su vida espiritual, pero también está causando daño a la congregación porque la está dividiendo, porque él está dañando también a muchos hermanos que está expulsando de entre la congregación. Por eso el apóstol le dice: no imites lo malo sino lo bueno. Rescata la verdad, el amor, el servicio en la iglesia, porque el que hace lo malo no ha visto a Dios. Es una palabra fuerte. Luego en el versículo 12 todos dan testimonio de Demetrio, incluso la verdad misma. Mire qué hermosa palabra. También nosotros damos ese testimonio y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Demetrio, por el contrario, es un cristiano comprometido con la verdad y un buen servidor en la obra misionera. Nosotros pidamos al Señor en esta noche que nos conceda tener esa
misma actitud y disposición que tenía Gallo. Sin duda, cuando pase toda esta cuarentena, eso hablábamos esta tarde con el pastor Henry, van a venir muchos desafíos para la iglesia, para los líderes, para los pastores. El visitar hermanos que se han alejado, que no han podido por obvias razones congregarse y que se les ha dificultado conectarse en vivo. Hermanos que están desanimados. Sin duda tendremos un desafío muy grande para la obra misionera. Pero el deseo también de nuestro corazón es que hayan hermanos como Gallo, que también estén dispuestos a servir con el compromiso de recibir, de orar, de ayudar, de contribuir de tantas maneras que nosotros, por los dones que Dios nos ha dado en su gracia, podemos ser apoyo para los pastores, para los líderes, para los misioneros, para las personas que están trabajando en el ministerio de la palabra. Roguemos a Dios en esta noche que nos dé ese corazón como el de Gallo, que podamos sentir gozo de andar en la verdad, pero también de prestar un servicio en la iglesia. Y esta es una oportunidad, y así lo haremos en este momento que estamos terminando con la enseñanza, que oremos por nuestros pastores, misioneros, líderes, pero también por nosotros, para que seamos apoyo de ellos, para que tengamos una actitud de servicio, en gratitud a Cristo. Cristo que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Cristo que es el centro de nuestra fe y de nuestra vida, que podamos nosotros también en gratitud a Él querer vivir una vida de servicio y comprometernos con la misión que hace la iglesia. Oremos. Te pedimos, Padre Santo, que nos concedas, por los méritos de Cristo nuestro Señor, tener también esa misma actitud de servir, de contribuir con las capacidades y los medios que nos das para la obra misionera y la evangelización. Vivimos en un mundo, en una sociedad llena de gran necesidad. Y hay hermanos que tú has llamado, que están dispuestos y que están o estamos en la brecha haciendo el trabajo. Te rogamos, Señor, para que concedas fortaleza, para seguir adelante, a pesar de los tropiezos, de las dificultades. Que los ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero que también nuestros hermanos en las congregaciones sean apoyo para que el ministerio de la palabra continúe extendiéndose. Para que ellos sean también medios para ayudar, para hospedar, para servir, para estar comprometidos de diferentes maneras en la obra del ministerio. Te rogamos estas cosas por los méritos de tu amado Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Antes de terminar, les invito que respondamos a la palabra de Dios con este himno que precisamente nos recuerda cuán hermoso es servir y trabajar para el Señor. Señor, si queremos orar.
Oremos para terminar el devocional. Bondadoso Padre Celestial, te rogamos que bendigas a los hermanos que están conectados, sus familias, sus vidas. Guárdanos en estos tiempos de dificultad. Señor, te pedimos que proveas para cada necesidad el sustento para cada uno de nuestros hermanos, aquellos que están en necesidad, en enfermedad, en preocupación. Sosténlos y bendícelos en Cristo nuestro Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga y feliz noche para todos.